Comenzaremos hablando hoy sobre la tradición, ya de el peso de la historia, el peso que puede tener la historia sobre nosotros, que puede ser peso o en algunos casos también pueden ser alas. Lo importante es que si lo sentimos como peso, estemos también en condiciones de transformarlo en alas. Estoy a la orilla del mar, así que si sienten un ruido, son las olas. La historia nos pesa mientras no la conozcamos, no la aceptemos, no la asumamos y no la comprendamos como una experiencia positiva que nos puede servir para crecer. La podemos transformar en un motor. En vez de ser un peso, pueden ser alas. Y pueden ser alas. Hasta hace poco, como Isaac Asimov, pensábamos de manera determinista que podíamos modificar fácilmente la historia. Y pensábamos también que la historia tenía sentido, tenía una dirección, era un vector. Después nos hemos dado cuenta que es mucho más azarosa de lo que pensábamos. Durante la época industrial siempre pensábamos en simplificar, en reproducir, en masificar, pero nos hemos dado cuenta estos años que la simplificación no es el elemento válido. Los humanos nos vamos desarrollando de manera global en la era digital y también de manera local. Las tradiciones mal comprendidas o aisladas mantienen a la mitad de la humanidad o poco más de ella aún en eras anteriores, y algunas mentalmente, a un porcentaje mayor aún mentalmente, en eras anteriores. Y esto ocurre tanto en los pueblos pequeños, en los sectores aislados, como en las grandes ciudades y en los lugares muy comunicados. Dentro de la heterotopía del hipermundo coexisten otras heterotopías. Estas heterotopías engloban a algunos individuos, a miles de millones, a miles. Otro ejemplo de heterotopía es, por ejemplo, la situación en Corea del Norte, que ha construido y vive en su propia heterotopía. Cuando planteamos procesos educativos, debemos considerar la tradición del alumno y del grupo de estudiantes que tenemos delante nuestro o en conjunto con nosotros o cercanos a nosotros cuando desarrollaremos o intentemos desarrollar nuestro proceso de enseñanza. No hay que olvidar que el peso de la tradición es muy fuerte, porque el peso de la tradición del estudiante es el que ayuda a la representación del conocimiento que tiene el estudiante, a su estructura conceptual, y allí es donde debemos intervenir. Aquí ven ustedes algunos de los filtros que la tradición coloca delante nuestro. La etnia filtra tanto por parte del diferente étnico como por parte de los que lo escuchan. La ideología también filtra, y filtra también en ambos sentidos. Esperas formar a personas de cierta ideología y esos asumen que tú tienes una ideología que también intentarás incluir en su proceso de formación, en su representación del conocimiento. Los idiomas y los dialectos. Pensemos en el problema con la lengua catalana en estos momentos y la lengua española, que coexisten en el mismo espacio y compiten entre sí, y compiten justamente dentro de sus representaciones de conocimiento. La religión también es un filtro muy fuerte, se ha dado en la religión cristiana en general, se ha dado en la religión musulmana, se ha dado en la religión judía, para hablar de contextos religiosos que conozco, y por supuesto que se da en la nacionalidad. Y si no, vean ustedes de hacer trabajar juntos a 3 profesores de Historia y Geografía que pertenezcan a 4, digamos, que pertenezcan a Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Sus tradiciones son muy diferentes. Se escucha agradable el ruido de las olas. Si consideramos de manera adecuada y pertinente la tradición del estudiante y el profesor asume la propia,
es posible conseguir elementos potenciadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos entonces construir, siendo conscientes de nuestra representación del conocimiento y siendo conscientes de la representación del conocimiento que tiene el estudiante. No se trata de cubrir con un barniz las representaciones propias de conocimiento. Se trata de conseguir que cada uno pueda generar su propia representación del conocimiento, utilizando tantos elementos los elementos de su tradición como los elementos de la era digital, los elementos que en este momento les son prácticos, les son útiles, se ajustan a su cadena de valores y son valóricos para mejorar a nuestra especie humana. Gracias. Cerramos entonces el tema anterior con las reflexiones que hemos hecho asociadas a las diapositivas que ustedes ya trabajaron. Muchas gracias, nos vemos en los videos del próximo módulo.